¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, emocionada de verte en esta transmisión que tenía ya tantas ganas hace tantos días de tenerte con nosotros acá en Bogotá. ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas por México? Muy bien, gracias a Dios, muchísimo trabajo, pero contenta, bien, bien. Bueno, pues ha sido todo un reto estar en esta pandemia. Qué gusto verte, entonces estás en Bogotá. Pues mira, hoy precisamente estoy en Bogotá, pero he estado todo este tiempo en Casa de Paz, también con muchísimo trabajo. Tú y yo, como siempre, siendo camilleras de almas de tantas personas que en momentos necesitando esa, ese consuelo para el alma en momentos de dificultades. Y por eso yo te he estado siguiendo mucho, he estado siguiendo todas tus charlas, siempre con mi corazón pegado a ti. Así que muchas gracias, mi cuca maestra querida, por aceptar esta invitación. Ay, no, querida, muchas gracias. Querida Paula, estoy acomodando esto aquí porque me... ¿Se ve bien la imagen? Sí, te veo perfecta. Te voy a presentar entonces que ya se nos están conectando un montón de personas en diferentes países, en diferentes ciudades. Hoy quiero presentarles a mi maestra, una de mis maestras más queridas, de quien he aprendido no solamente por su teoría, sino por su inspiración, una vida maravillosa, una vida llena de sentido, una gran discípula de toda esta teoría de Víctor Frankl, que además no solamente la ha estudiado, sino que la representa en su vida. Está con nosotros la doctora Cuca Valero, licenciada Cuca Valero, directora del Centro Casa de Estudios Víctor Frankl, licenciada en Psicología de la Universidad de Anahuac, logoterapeuta de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia especializada en logoterapia del Centro de Estudios Víctor Frankl, logoterapia clínica, psicoterapeuta existencial por el Círculo de Terapia Existencial CIEX. Bueno, aquí me podría quedar mucho tiempo presentándote, analista existencial, orientadora humanista del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, coach del World Coaching and Corp, de coaching ontológico. Bueno, y aquí tenemos muchísimas cosas más que podríamos decir de ti, pero más que tus títulos y toda tu sabiduría, querida Cuca, quiero hacer un homenaje y un reconocimiento a ese gran corazón que tienes como acompañante de almas en estos momentos, sobre todo de tribulación mundial. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido personalmente? ¿Cómo lo has vivido desde tu profesión, desde tu alma? ¿Y cómo has podido combinar esas dos experiencias? Bueno, ante todo, muchas gracias, querida Paula. No sabes el orgullo que siento de poder estar aquí contigo, el gozo, porque bueno, conociendo yo tu trayectoria y tu esfuerzo y el trabajo en Casa de Paz y tantas vicisitudes y condiciones distintas, ¿no? El regalo de tus textos, pues la verdad es que haber sido invitada a tu programa me llena el corazón y pues es estar caminando con hermanas del alma y que sé que no han parado en su labor. Entonces, gracias, gracias por la invitación. Qué lindo, me siento muy honrada por estar aquí hoy contigo. Y pues bueno, frente a la pregunta, ¿cómo he andado en estos tiempos de pandemia? Pues al principio deteniéndome un poco en mi propia vida, ¿no? Cuestionada, dirigir una institución educativa en condiciones de pandemia ha sido todo un reto. Eh, cuando yo vi que en los Estados Unidos ya estaban mandando a los chicos a las universidades, eh, de las universidades a sus casas, pues entonces Casa Frankel se propuso tener a todos sus alumnos en línea y eso nos hizo ya estar preparados cuando llegó este confinamiento obligatorio, que más, ante todo era una cuestión de conciencia, ¿no? Y bueno, yo sé que hay muchos logoterapeutas que te siguen, muchos terapeutas que te siguen. Por eso menciono esto, porque al principio nos impacta de manera personal y tenemos que darnos, eso es lo que he aprendido, tenemos que darnos un tiempo personal para poder asentar lo que estamos viviendo. Y va a ser después cuando podemos salir al mundo a hacer lo que podamos hacer en la justa medida.
sin ir más allá de nosotros, sin pasar sobre nosotros, porque yo considero que somos somos el instrumento de acompañamiento. Entonces, el hecho de poder estar pendientes de nosotros para que en esta conciencia podamos acompañar a otros, esto es muy importante. Y esta fue la primera lección que pasé cuando entramos al confinamiento. Gracias, gracias. Qué grandioso testimonio, porque de verdad yo creo que todos lo hemos vivido así. Quizá un poco la responsabilidad que tuvimos todos, que tuviste tú, que tuve yo, que tuvimos todos, fue decirnos a nosotros mismos, y ahora cómo me preparo yo para acompañar a otros si muchas veces yo misma estoy asustada, si yo misma estoy angustiada, si yo misma no he tenido nunca la experiencia de acompañar a otros en una pandemia, en una situación mundial tan complicada. Entonces, la pregunta que muchas personas me han hecho pues que te la transfiero también a ti es, ¿cómo hacemos nosotros primero para acompañarnos a nosotros mismos y después cómo hacemos para acompañar a quienes nos acompañan en la vida, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra pareja? Si ya acompañando con quienes vivimos, con quienes habitamos, de alguna manera como que se nos podrían también agotar las fuerzas emocionales para acompañar afuera a los que están en el mundo doliendo. ¿Cómo hacemos para lograr ese equilibrio? Yo creo que es como vemos que lo hacen los equilibristas del circo. Eh, un equilibrista alcanza a ver el lugar a donde quiere llegar, pero no sí, me fui. Cuando el equilibrista se planta frente a este primer lugar a donde va a dar el paso y salir al vacío, no pierde de vista quién está haciendo, sabe de sus fortalezas, se prepara desde que está agarrado ahí y que sabe que va a comenzar o de que va a tomar la barra y se la va a colocar. ¿Estoy yo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro en este momento para poder dar ese primer paso? ¿Cómo me encuentro? Tengo que darlo, porque quiero llegar allá, alcanzo a ver que allá es a donde quiero ir. Pero entonces, ¿con qué cuento? ¿Dónde estoy? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo me impacta a mí? Si hablamos de la pandemia, ¿cómo me está impactando a mí la pandemia? ¿Cómo estoy yo? Y ahí sí es, ¿no? Es esta dimensión, ¿no? ¿Cómo está mi física biológica? ¿Cómo me encuentro aquí? ¿Cómo me encuentro en mi dimensión psíquica cognitiva? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo estoy? ¿Me dejo invadir? Y Es decir, muchas, me dejo invadir por estas ideas catastróficas, por todo lo que nos llega. Sí, perdón. No, decías algo, Paula. estaba verificando un poquito la conexión, que a veces está un poquito intermitente. A veces Ah, nosotros, por estar mirando el chispas, alma de ¿seré las yo? personas que acompañamos, también a veces nos olvidamos de ver nuestra propia alma y nuestro propio cansancio. Por supuesto, por supuesto. Y eso nos habla muchísimo de esta tridimensionalidad. A veces lo que nos cansa es un cuerpo que no ha estado cuidado, que no ha hecho ejercicio, que se ha mal alimentado o que se ha dejado llenar por el estrés, que se encuentra en condiciones de poca atención a sí mismo y permitiendo que lleguen tanta información, ¿no? Es decir, una cosa son los noticieros, que es lo que los otros quieren que sepamos del mundo, y otra cosa es lo que yo investigo del mundo. ¿Qué sé yo de mi mundo? ¿Qué tengo que atender? ¿Qué tengo que cuidar?
Y luego ya está esta otra dimensión, que por supuesto que ninguna está separada, ¿no? Ética, no, en estas, en contacto conmigo y el suprasentir, ¿no? Esta cuarta dimensión. ¿Cómo encuentro en contacto con esta dimensión espiritual, este ser superior, este universo, como sea que lo llames tú? ¿No? Entonces estamos hablando de estas cuatro dimensiones a donde estamos íntimamente conectados. Así es, Y así es. entonces, El tema que nos convoca hoy, querida Cuca, es cómo nos transformamos desde el espíritu, cómo cobra vigencia otra vez la espiritualidad, esa espiritualidad que quizá había, esa espiritualidad que quizá muchas personas habían dejado olvidada, que a veces no era útil. ¿Cómo nos transformamos entonces desde el espíritu? sí, bueno, lo primero, hay varias cosas que tenemos que retomar. La primera es que no soy nada más espíritu. Si fuéramos nada más espíritu, andaríamos encuerados y con alitas y no tendríamos hambre. No es nuestro caso. Nosotros somos estos seres, somos esta unidad múltiple de la que nos habla Víctor Frankl. Entonces, dice Víctor Frankl que donde una de las dimensiones es interpelada por la vida, las otras se dan cita. Entonces, es este ser espiritual que soy, tiene espiritual por nombrar algunos, ¿no? Fundamentales, la conciencia. No estoy hablando solamente de la conciencia psíquica, sino de la conciencia espiritual. Cuando me dejo interpelar por la vida, cuando me toca la vida, cuando la vida me pregunta, quisiera como aterrizarlo un poco más. Mira, a mí las primeras 4 semanas me tomó como ir dilucidando qué es lo que tenía que hacer, a dónde íbamos con la institución, cómo es tener una hija adolescente que llega un momento a donde la escuela dice sí que venga, no que venga, que no venga, que vengan con cubrebocas, que si tiene una tos, que no venga. Entonces, toda esta confusión era estar acompañándola y toda la confusión. Tenemos acá problemas de conectividad. Ya. Perdones, por alguna razón me desconecté, perdón. Aquí estamos, no importa. Aquí estamos aprendiendo de esta tecnología a veces tan difícil de controlar. Sí, Nos sí, decías. sí. Sí, que lo que les decía es que cuando entras en tu vida, vas tomando conciencia de dónde te está interpelando y cómo te está interpelando la vida. Y este es el primer paso para poder salir adelante. Entonces, yo hablaba de elección, ¿qué elijo? Y con esto te quiero recordar que elegir siempre es renunciar. Mm. Entonces, en esta, primero, es estar consciente, es elegir. Si eliges,
entonces te estás habilitando para responderle a tu vida. Si le estás respondiendo a tu vida, entonces estás siendo libre. Obviamente, no libre de la pandemia, ¿no? Estás resguardada, resguardado, pero estás siendo libre. Libre de ser quien tú puedes llegar a ser. Nos estamos construyendo todo el tiempo. Y entonces mira cuántos elementos estamos retomando de la dimensión espiritual. Qué bonito. Conciencia, elección, responsabilidad, libertad. Y luego llegan los otros que están siempre entremezclados. Hay uno que es valiosísimo, que es el amor. Víctor Frankl nos va a decir que el amor es la capacidad de descubrir la unicidad en el otro o en lo otro. Qué lindo, qué bonito. Pues aquí yo rescatando un poco todo tu conversatorio de lo que nos estás diciendo de la dimensión espiritual, yo siento, y estoy segura que también te ha sucedido con tus consultantes, con las personas con las que estás trabajando cada día, que a veces las personas han tenido la tendencia al inicio de la pandemia de poner sus ojos solamente en lo trágico, en el miedo, en todo aquello que perdemos, en la pérdida de la libertad aparente. Pero la invitación que yo quisiera hacerles de tu mano y de tus palabras es que pongamos los ojos también en las bendiciones ocultas, en todas esas bendiciones de poder estar cerca de la familia, de poder estar confinados, conociéndonos mejor, compartiendo más tiempo juntos. Muchas familias se han reunificado, familias que tenían a los hijos afuera en el extranjero, estudiando en otros lugares. Y eso ha sido de gran valor, o sea, todas esas bendiciones que quizás no veíamos y que hemos ido descubriendo poco a poco a lo largo del confinamiento. Claro, y eso es fascinante, Paula, porque a mí me parece que esto que dices, todas las bendiciones que no podíamos ver porque no teníamos tiempo para ver. En este trabajo que he estado haciendo últimamente, que es dar ese taller aprendiendo a estar solo conmigo mismo, que es un taller gratuito que los invito con mucho cariño a que entren, está en el YouTube de Casa Víctor Frankl. Ahí pueden encontrar, ya tenemos 21 sesiones donde hemos venido trabajando desde la mano de la teoría frankliana, acompañar a otros. Fíjate que yo comienzo este proyecto porque me voy enterando de intentos de suicidio de personas no cercanas, pero que no me eran indiferentes. Entonces, por eso creo ese taller. Y ahí me he puesto a estudiar a Viktor Frankl otra vez desde otro lugar. ¿Qué nos dice Frankl en ciertos momentos? Y encuentro algo que me parece muy hermoso que dice Frankl sobre la soledad. Él dice, la soledad es ese momento a donde nos estamos sintiendo solos y en el sentirnos solos tenemos que lo vemos como un aspecto negativo, pero hay un momento, hay un regalo positivo en esto, donde en la soledad estoy solo de otros, pero es una invitación a meditar mi vida. Qué lindo. Y dice Frankl más adelante, y en esta manera de meditar es el convertirnos en contemplativos. Y cuando estamos contemplativos, va a ser la contemplación la que nos va a ser lo opuesto de la actividad. Y entonces, aquí Frankl nos está hablando como tú de estas bendiciones. Es este detenernos a contemplar qué sí hay. ¿Quién sí llega? Si estos hijos que tuvieron que salir al extranjero, y uso tuvieron, porque muchos de tuvieron tiene que ver con el tener que salir porque estoy siguiendo un llamado del corazón.
y unos padres que se esfuerzan para que salgan y están dispuestos a quedarse con un corazón doliente, pero para que estos seres a quienes yo amo puedan irse allá. Pero claro, esta pandemia lo que dice es, vengamos. Yo trabajo con comunidades de repente un poco menos afortunadas, bueno, igual que tú, a donde es estos padres que tienen que salir de la casa para ir a trabajar, para traer el sustento, y que son ambos los que salen, pero que ahora están teniendo que trabajar en casa. Y que los chicos que también iban a la escuela están teniendo la oportunidad de tener padre y madre para ellos. Qué lindo. Y que están teniendo comida caliente porque mamá tiene esos instantes entre que se conecta o no, igual que papá, de preparar una comida caliente, de poder servir la mesa. Y otras bendiciones tan increíbles que los adolescentes no las viven como tal, pero que es, por ejemplo, el hecho de que puedan aprender a barrer, atender Hay su cama. servicios de la casa, claro. Claro, que esto era tan natural antes. Antes era parte de nuestro estar. Aunque hubiera servicio en casa, sí te pedían que tú hicieras cosas. Claro, claro, así es, así es. Cuca, y una pregunta, ¿cuál ha sido, hablando de tu nación, México, que también ha sido bastante golpeada, cuál ha sido la dificultad más grande que ha tenido México como país, tú viéndolo en tus consultantes, y cuál ha sido también ese aprendizaje después de esa gran dificultad? Yo creo que, fíjate, una dificultad que he visto es la discrepancia. En esferas muy poderosas, y me refiero a industriales, hubo quienes dijeron, esta pandemia no existe y todos mis trabajadores se tienen que presentar. Esto lo vi en ciertos lugares del país, por ejemplo, sobre todo el norte del país, a donde dijeron no, no, no. O, es decir, estas cabezas que dan por sentado que la gente tiene que presentarse porque si no, no puedo creer que están cumpliendo. Entonces, esto me impactó a mí, pero en otros momentos han sido los que dicen la pobreza. No puedo dejar de salir a la calle para hacer lo que yo hago. No puedo dejar de presentarme porque yo como de lo que me llega diariamente, de lo que puedo vender en la calle, de lo que puedo recolectar en mi rancho, en mi pueblo y llevar a vender. Te pongo un ejemplo que nosotros vivimos cotidiano. Nosotros vivimos en una colonia donde todavía llegan, decimos las marchantas, las mujeres y los hombres a vender sus frutos frescos de sus pueblos. A veces hacen 3 horas todas las mañanas para traer frescas las verduras, las flores. Y entonces, lo que nosotros estuvimos haciendo, mi marido es un estupendo cocinero y él les consume todo lo que traen. Y entonces hemos estado comiendo todo lo que ofrecen. Claro, tenemos después que desinfectar y hacer un montonal de cosas, lo mismo que haríamos en un supermercado, pero estamos comiendo fresco y mi marido ha tomado el riesgo de ir diariamente al mercado porque sabe que estas personas han recorrido muchos kilómetros para poderse hacer de este dinerito. Entonces, yo sé que esto pasa todo alrededor. Ahora, hubo algo que hicieron en Colombia, creo que fue el país que comenzó con esta actitud, que era colgar un pañuelo naranja en la puerta o en la ventana para avisar, sobre todo en los tiempos más duros de pandemia, donde ya había pasado las semanas y la gente no tenía ni trabajo ni a dónde salir, a vender ni a hacer nada.
Y entonces lo que hacían es que colgaban estos pañuelos para que si alguien los veía, supieran que ahí ya no había ni frijoles, ¿no? No había frijoles, no había nada que comer. Entonces sí hubo lugares donde se pasó por estos momentos difíciles. Esto yo lo vi en un chat colombiano donde estaba esta recomendación y hubo quienes lo implementaron en México. Entonces, sé que hubo problemas de hambre en ciertos lugares. Eh, Hubo problemas de rechazo a médicos y enfermeras con este absurdo terrible de que, como ya habían estado en contacto con pacientes de COVID, no los dejaban entrar a sus edificios. Esto es totalmente absurdo, inhumano, ¿no? De estos seres humanos que lo arriesgan todo y no pueden llegar a descansar a su propia casa. Es increíble, ¿no? Así es. O sea que Entonces, la empatía y la generosidad, la solidaridad es una de las bendiciones ocultas que yo creo que ha vivido tu país, que ha vivido también mi país. Yo creo que nunca antes en el universo habíamos estado expuestos también a expresiones de empatía y de solidaridad. claro, claro, sí. Y ahorita que dices bendiciones, esto del aplauso a las 8 de la noche a las personas que están en la profesión de ayuda, no sabes qué cosas maravillosas he oído, he visto. Tengo unos amigos que ellos empezaron a salir a su balcón en un séptimo piso a aplaudir y luego la gente se empezó a reunir y luego a estos amigos se les ocurrió poner una bocina afuera y a los vecinos de enfrente, unos vecinos mayores, empezaron a salir a bailar a la calle. Y entonces se empezó a convertir en una romería a donde personas que se encontraban muy solas se empezaron a acompañar unos a otros. Qué bonito. Entonces son cosas lindísimas, ¿no? En otro me contaba un amigo que él vive en una colonia a donde el rabino empezó a salir al balcón a predicar. Y entonces, sin importar tu creencia, te ponías a cierta distancia del otro a escuchar la prédica del rabino. Qué Entonces bonito. me parece como esas bendiciones extraordinarias, ¿no? Qué bonito. Que esto que nos va transformando a todos y que nos va diciendo sí podemos, claro que podemos acompañarnos, claro que podemos cuidarnos. Qué bonito. Y, y cómo, pues, el hecho de, sí, ok, vamos a trabajar, cuidémonos unos a otros, si los jefes no nos cuidan, entre nosotros nos vamos a cuidar. Qué bonito. Qué bonito. Sí, entonces, bueno, eh, pues es un poco lo que sé que hemos vivido y esto que Así. te decía de la soledad, ¿no? Los que están totalmente solos, que su manera de sentirse acompañado es a través de estos medios. Así es, así es. Una de las preocupaciones que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, también las madres, los padres, cabezas de familia, es, estamos escuchando todo el tiempo hablar del tema de la pandemia biológica, de cómo se ven afectadas las personas que tienen el COVID, de cómo se afectan, cómo se enferman y cómo el tema de los respiradores y todo esto, pero muy pocas personas están midiendo, hablando del tema mental, que yo creo que tiene la misma importancia y la misma relevancia de la salud física, de la salud biológica. ¿Cuál puede ser el manejo que los padres pueden darles a sus hijos, a los hijos pequeños, a los hijos adolescentes, a los adultos mayores, para cuidar no solamente a las personas en la parte biológica y en la parte física, sino que también haya como esta conciencia de también cuidar la salud mental de las personas? Porque muchas veces se van todos los esfuerzos a cuidarnos biológica y físicamente y nos olvidamos de la salud mental. ¿Y cómo podemos entonces darles algunos consejos para que puedan acompañar y cuidar también la salud mental? Sí, a ver, la salud mental es, visto desde las palabras de Ludwig Wiesbanger, salud es la amplitud del ser en el mundo. Entonces, esta amplitud del ser en el mundo es, es muy valiosa
porque no solamente somos COVID, no solamente corremos el riesgo de estar inmunodeprimidos, también podemos tener una fortaleza en el sistema inmunológico. Entonces, ¿a qué voy? La amplitud del ser en el mundo es esto que tú nos mencionas, Paula. Es ver las bendiciones que sí tenemos, que sí hay. A mí me llama la atención que el acento se pone en los que han muerto de COVID. ¿Y qué pasa con las estadísticas de los que se han recuperado de COVID? Exactamente, que son grandísimas. Grandísimas. Este barco, este crucero a donde viajaban en su mayoría ancianos, que los tuvieron en cuarentena en alta mar, sí. ¿Y quiénes murieron? Los jóvenes. Y los ancianos que se vieron afectados, ellos se recuperaron totalmente. El geriatra de mi mamá nos platicaba que justamente en esta casa de personas mayores, de 23, los 23 estaban en perfecto estado de salud. Nadie se había enfermado en 5 meses. Entonces, necesitamos conectarnos con lo que sí hay, con lo que sí logra el espíritu humano, con lo que sí el cuerpo puede enfrentar. Entonces, estamos hablando de amplitud del ser en el mundo. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Estos ciudadanos del siglo XXI estamos teniendo tiempo de calidad. Gracias a que no tenemos que estar en este movimiento de salir a trabajar y regresar, que son horas, para muchos son horas. Entonces, cuando estamos hablando de esto, qué importante es que podamos entender que estamos teniendo tiempo. La vida es tiempo. Y si ahora estamos teniendo tiempo de calidad, démonos la oportunidad de tener esta conciencia. Tiempos de encuentro, tiempos de cercanía. Entonces, la salud mental la vamos a lograr en esta amplitud del ser en el mundo. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, ahorita hay una nave espacial desde hace meses que sí logró despegar, que tuvo un retraso de 2 días, una cosa así, y que están ahí y están transmitiendo en vivo. ¿Y qué más está pasando? Entonces, ¿cómo me amplío yo? Y modelarles a los chicos cómo ampliarse en el mundo. ¿Cómo se pueden ampliar los chicos en el mundo? Así es. Yo he encontrado acá en Colombia y en un montón de jóvenes que el tema del emprendimiento, cómo ellos han sabido emprender en algún negocio para ayudar a la economía de la familia, han hecho un montón de emprendimientos a nivel virtual para compartir con otras personas, se comparten virtualmente y quizá nosotros también debíamos aprender de ellos. Yo estoy fascinada viendo a mis hijos, viendo a los jóvenes como ellos se inventan, los que hacen las pulseritas, los que venden galletas, los que venden tortas, los que venden mil cosas y cómo ellos para Sí, poder el aburrimiento han tenido que emprender no solamente para apoyar la economía del hogar, sino también para ellos descubrir toda esa cantidad de talentos que si no hubieran tenido el tiempo a que tú haces referencia ahora, quizá no hubieran descubierto esa cantidad de talentos. claro, claro. Y ves, Paula, este acento que tú siempre has puesto, en todo lo que tú haces, tú estás siempre en esta voluntad de que veamos lo que sí hay, lo positivo. Sí a la vida bajo cualquier circunstancia. Entonces, a mí me parece que es muy importante que esto que tú dices, ¿qué emprendemos? ¿No? Valores de creación, ¿qué emprendemos? Valores de experiencia, ¿qué vivenciamos? ¿Qué sí hay? Valores de actitud, ¿qué no puedo cambiar allá afuera, pero que puedo cambiar acá adentro? Y entonces, ahí estamos hablando justamente de amplitud del ser en el mundo.
Y puesto en términos franklianos, en términos de Viktor Frankl, Frankl nos habla de no le pidamos al hombre que siga siendo el que está haciendo, pidámosle el que pueda llegar a ser. Qué lindo. Entonces, ¿quién puedo llegar a ser? Los chicos, ¿quiénes pueden llegar a ser? Por ejemplo, nuestra hija ha estado cocinando y ha estado cocinando muy rica, muy rico. Y tiene 15 años y ha estado aprendiendo y lo ha estado haciendo bien. Cada vez barre mejor. Que quizá nunca lo hubiera hecho si no hubiera sido por este tiempo de familia que tiene para experimentarlo. Claro, claro. Mis hermanos aprendieron a cocinar ya que estaban en la universidad y que extrañaban la comida de mamá. Sí. Pero, ¿y qué pasa cuando aprendes antes? Haces aportaciones valiosas y la familia lo goza. Así es. Aquí nos están escribiendo una de nuestras oyentes y dice, Cuca, la cuarentena a nosotros los jóvenes nos ha servido para aprender a valorar lo que tenemos. Oh, qué lindo, sí, sí. Y tienen un montón, porque ustedes tienen lo mejor de los dos mundos. Tienen lo mejor de nosotros, las generaciones anteriores, ¿no? Iba a empezar a nombrarnos, ¿no? ¿Qué generaciones somos? ¿No? Y, y que traemos toda esta tradición y lo mejor de este nuevo mundo que ustedes nos están enseñando a nosotros. De toda esta tecnología, de todo esto que hay. Entonces sí, claro, claro, estamos teniendo lo mejor. Otra de las cosas que yo rescato y que me he dado cuenta muchísimo en esta pandemia es la belleza de ver jóvenes enseñándole a los abuelos todo el tema de la tecnología. Los Uf, jóvenes diciéndole, ven, yo te enseño cómo se abre una cuenta de Instagram, ven, yo te enseño cómo se ve, puede escuchar un live, ven, yo te enseño cómo te puedes conectar con otras personas a través de Zoom y cómo toda esta tecnología ha podido unir a tantas familias, a tantos corazones, abuelos con nietos, que no pensamos a veces en las pandemias que hubo en otros momentos, en otros siglos, en otros momentos históricos, y ahora que tenemos esta bendición de la tecnología, yo puedo estar ahora conectada con México y quizá mi madre si está en otra ciudad nos puede estar escuchando, otras personas en Venezuela, otras personas en Argentina. Entonces ha sido también muy gratificante ver a los jóvenes enseñándoles a los abuelos. sí, eso es genial. Sabes, mi mamá tiene 94 años y mi hija y ella hacen TikToks. Entonces eso es chistosísimo y no los he visto todavía, ya los veré. Y luego, me parece lindísimo porque mi hermana que vive en Costa Rica se conecta diariamente con mi madre a la 1:30 de la tarde para poder orar con ella. Qué lindo. Entonces, a veces hay días que mi mamá está ocupadísima con su celular porque nosotros subimos un taller para personas, para adultos en la edad de oro. Y entonces decía mi mamá, discúlpame, yo tengo clase ahorita y luego voy a orar. Si quieres, háblame en la nochecita. Qué, Y entonces es genial qué, cómo, cómo hemos aprendido todos tanto, ¿no? así es, así es. Aquí te están haciendo una pregunta maravillosa. ¿Qué consejo, Cuca, le podrías dar a una joven que quiere empezar a escribir sobre el maltrato intrafamiliar? Por favor, ayúdame, agradecería mucho tu consejo. Ok, mira, eh, ¿qué es el maltrato intrafamiliar? El maltrato intrafamiliar eso es algo que venimos cargando por generaciones. Es decir, no se reunieron por primera vez dos personas y cuando se vieron se empezaron a maltratar. No, vienen de familias que se han venido maltratando. Ellos a su vez vivieron el maltrato. Entonces, lo que quieres escribir, ¿para qué lo quieres escribir? Y el maltrato nos habla
de un amor malentendido, de familias que se mantienen juntas porque no han descubierto otras maneras de estar. Entonces, conozco una persona que escribió todos los horrores que hay de una chica que fue adoptada. Sí, sí, sí. ¿Y qué quieres proponer? Porque aquí de lo que estamos hablando, Paula y yo, es de rescatar lo que sí hay. Entonces, puede ser muy catártico escribir sobre el maltrato intrafamiliar. Podemos escribir tratados para descubrir cuándo está habiendo el maltrato y cómo detenerlo. Pero también tenemos que dar voz esperanzadora. ¿Qué aprendes de esto? ¿Qué quieres renovar con esto? ¿Qué quieres decirles a quienes lo han vivido o lo están sufriendo? Hay algo que yo siempre digo cuando tengo que trabajar con personas que están viviendo la violencia intrafamiliar. No eres responsable de la violencia del otro, pero sí eres responsable de tu autocuidado. Entonces, esto es básico. Tenemos que empoderar a quien vive ahí. Tenemos que dar luz donde hay oscuridad. Hay una descripción de un teórico extraordinario que tiene un tratado muy, muy amplio sobre esperanza, el principio esperanza, que se llama Ernst Bloch. Y Bloch lo que dice es que esperanza es posibilidad, es un devenir y también es una utopía. Porque alcanzo a ver este horizonte utópico de lo que deviene. Nos vamos transformando. El maltrato también se va transformando, es proceso. La recuperación del maltrato también es proceso. Entonces, no tenemos que esperar a que desaparezca el maltrato, sino lo que tenemos que hacer es acompañar los procesos para salir del maltrato. Entonces, podríamos dedicarle muchísimo a esta experiencia, pero esencialmente es, primero, darte cuenta para qué quieres trabajar sobre el maltrato, qué quieres escribir, si es un proceso catártico, y después del proceso catártico, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hay en mi horizonte? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la tarea espiritual que está detrás de eso? Claro, claro. Describe, qué hermosas palabras. Sí, mi propósito en la vida es ser luz, ser un faro para las personas que han vivido el maltrato desde sus hogares. Me gusta la metáfora que usas. Vale, que sé luz sin ser exigencia. El faro, cuando está lanzando la luz, es solamente señal. El trabajo le toca al otro. El que se tiene que mover es el otro. El que tiene que seguir la luz es el otro. Ser luz no es exigir transformar. Porque ahí es donde podemos caer en la codependencia, en querer cambiar al otro, a los otros. No, es proceso. Yo ilumino, pero es la labor de cada uno de los miembros de la familia. Así es, así es. Y Es consolar. qué bonito que cada uno de nosotros trate de ser faro en su familia y de pensar cómo podemos iluminar la vida de las personas que acompañamos, cómo podemos ser alegría, cómo podemos traer esa transformación de la que tú estás hablando. Claro, claro. Entonces, bueno, vale, creo que va por ahí el camino. Pero de todas maneras, uno sí se preocupa y nos preocupamos todos en los noticieros, escuchamos todo el tiempo cómo se ha aumentado el tema de la violencia intrafamiliar, no solamente física, sino también verbal y también en estas corrientes de hostilidad, porque cuando yo no estoy bien conmigo mismo, cuando yo estoy angustiado, ansioso
o no tengo paz interior, también me puedo convertir en un maltratante emocional sin que necesariamente tenga que agredir al otro verbalmente o sin que le tenga que pegar. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y también llevamos dentro de nuestras maneras de comunicarnos esa violencia implícita, subterránea, y eso también es algo que tenemos que mirar en estos momentos de pandemia y de confinamiento. Sí, sí, a mí me parece que, bueno, en México tuvimos ley seca, es decir, no se vendía alcohol de jueves a martes. Perdón, sí, sí, del jueves al lunes no se vendía alcohol. ¿Por qué? Porque hubo este consumo excesivo de alcohol. Entonces, el alcohol lo que hace es que te da libertad, te pierdes el control y hubo mucho maltrato también vinculado a las adicciones. Entonces, sí, tienes razón, me puedo que puedo ser muy amoroso, pero que de repente ya con unas copas encima y con la frustración o la angustia del trabajo, de la economía, de lo que sea, pierdo los estribos frente al llanto de un niño o a las exigencias de un adolescente que no sabe qué hacer con su vida. Entonces, sí, por supuesto, o a una mujer que se siente desesperada. Hubo mucha violencia y eso sí me llamó la atención de varones con mujeres, porque ellas decían, bueno, ya que estás aquí, ayúdame, tengo más carga de trabajo. Y él decía, no, ese es tu rol. Entonces, estos absurdos que tenemos en nuestras culturas, y ¿para qué decir nada más Latinoamérica, no? Es decir, los hombres más violentos están en Inglaterra, en Japón, y ya luego entra Latinoamérica, así que no es privativo de nosotros. ¿Y cómo recuperar entonces ese compartir en familia? Porque si hacemos esta división de los roles en donde se nos dice a la mujer, no, tú eres la que lavas, tú eres la que arreglas la ropa, fuera de eso cocinas, y hoy en día estamos enfrentados a una sociedad que también las mujeres trabajan. Entonces, claro, la carga se ve toda hacia la mujer, hacia que la mujer es la que tiene que solucionar todo, y fuera de eso alimentar a la familia, y fuera de eso mantener la casa limpia. Y si tiene hijos pequeños, entonces también ocuparse de los niños pequeños. Entonces, cómo también llegar a tener ese diálogo con los hombres para que se cambien los papeles y sea más un compartir de roles, que los hombres aprendan también y los adolescentes a trabajar en equipo, ¿no? A ponernos en los zapatos del otro, a ayudar, a colaborar y a tener esta solidaridad que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Yo creo que esa es una de las lecciones más grandes que nos ha traído esta pandemia. Sí, sí, efectivamente, y que a mí me parece que, a ver, si hay algo que es importante es que entendamos que podemos hacer lo que podamos. Es decir, que es proceso, ese es el caso, que no va a cambiar de un día para otro, que se va a requerir este tiempo, que se va a requerir el que vayamos poco a poco moviéndonos. Pero es conciencia, primero, conciencia. Pero no todo mundo le conviene estar consciente porque dice, no, no, no. Pues es que si ella puede hacerlo, ¿por qué lo voy a hacer yo, no? Entonces, ahí sí te toca tomar decisiones. Si tú te violentas porque estás desesperada, sobre todo, ¿no? Las mujeres que se violentan por estar desesperadas, sobrecargadas de trabajo, de preocupación, de angustias. Es decir, busca ayuda. Todos los gobiernos han puesto ayuda psicológica, ¿no? Al servicio de la comunidad, de la civil, de los compatriotas, ¿no? Pero nosotros sabemos muchísimas instituciones en el mundo y sobre todo lo sé desde el mundo de la logoterapia, todo lo que hemos estado haciendo para acompañarlos. Y entonces, si necesitas ayuda, busca ayuda. Es Busca muy, quien te acompañe. Es muy importante. No quedarte en soledad, no quedarte Sí, sufriendo solo. Muchas veces yo me he encontrado también con jóvenes y con personas que dicen, no, es que mis padres ya están cargados de problemas económicos, mis padres ya están cargados de angustias, de ansiedades por todo lo que está pasando. Y muchas veces hay un miembro de la familia que se queda sufriendo solo, que se queda
sufriendo en silencio y las otras personas de la manada, por así decirlo, como lo ven, como están poniendo los ojos en la dificultad, en cuándo se va a acabar esto, en cómo vamos a conseguir los medios económicos, sí estamos encontrando personas que se quedan sufriendo muy solas. Entonces yo rescato mucho lo que está diciendo Cuca, busca ayuda, en redes sociales hay un montón de instituciones, estamos todos apoyando, ayudando, con un montón de herramientas psicológicas, emocionales para apoyar y para que no estés obligado a estar sufriendo en este confinamiento. Entonces lo importante es, si vamos a tener silencios, tengamos silencios para mirarnos a nosotros mismos, para acompañarnos a nosotros mismos, para tener esa contemplación tan bonita de la que estás hablando tú. Pero no tengamos silencio para callar lo que nos duele, lo que nos preocupa, porque entonces te quedas en ese sufrimiento sin sentido, ¿no? En ese sufrimiento vacío. Entonces, podemos nosotros, hay muchas personas que podemos acompañarte a sufrir esos momentos de dificultad si pides ayuda. Entonces, a todos los que nos están escuchando, es muy importante, no te quedes en el sufrimiento vacío. Cada uno de nuestros sufrimientos puede tener un sentido y claramente tiene un sentido, pero hay que descubrirlo. La dificultad está muchas veces en que solos no lo descubrimos. Necesitamos un acompañante, alguien que sea faro de luz en nuestro camino para que nos pueda ayudar a descubrir ese sentido. Claro. Ahora, hay algo más que de los recursos espirituales. Se requiere de la valentía. Porque muchas veces esto que está pasando ahora ha venido pasando y tú lo sabes. Entonces, tú sabes que la violencia ya estaba ahí. No es la primera vez que aparece. Tú sabes que esta tristeza que te llega, esta desesperación que te llega, ya ha estado aquí antes. Entonces, ¿qué es lo que toca? La valentía de elegir lo que tienes que hacer por ti y por otros. Así es. Yo creo, una de las cosas que rescato de lo que estás diciendo es que pienso que nosotros éramos conscientes, pero como en la esquina de nuestra conciencia, de lo que estaba pasando en nuestras familias y en nuestras relaciones afectivas. Pero esta pandemia te puso de frente tu realidad. Si muchas veces tú podías escapar de tu realidad porque te ibas al trabajo, porque te ibas quizá el fin de semana a otro lugar, porque almorzabas con amigos o con amigas, porque no pasabas todo el tiempo en tu casa, cuando empieza este confinamiento y te toca enfrentarte a tu realidad, una realidad de la que no puedes escapar, no puedes escapar de una mala relación de pareja, no puedes escapar si tienes mala relación con tus padres, si tienes una relación de maltrato dentro de tu familia. Entonces, de alguna manera sí nos hemos visto obligados a enfrentarnos y a aceptar nuestra realidad personal y a hacernos esos cuestionamientos existenciales. Ok, ¿qué hago ahora con esto que me duele? ¿Qué hago con esto que antes lo podía evadir porque salía de casa y me refugiaba en el trabajo, pero ahora ya no puedo irme para ninguna parte? Tengo que convivir con mi realidad y con mi dolor. Claro, claro. Y esto es aceptar esta verdad. El proceso tienes. Lo que quiero recordarles a quienes nos acompañan hoy es que hemos pasado todos por condiciones difíciles en la vida. Entonces tienes que recuperar las fortalezas con las que has enfrentado la vida antes. ¿Cómo sí le has hecho antes? ¿Qué es lo que sí has podido enfrentar? Y entonces desde ahí poder escuchar que tú estás haciendo lo mejor que puedes, pero que si está doliendo, que si está la tristeza, que si está el enojo, que si está la frustración, lo que toca es tomar postura. Porque como bien dices, Paula, pude palearlo, pude hacerlo a un lado, pude saltármelo, pero ¿y? Ahora ya no puedo. Y entonces esta verdad es en sí una bendición. Oye, Cuca, pero ¿cómo va a ser una bendición estar viendo esto? Sí, es el momento de transformar la vida. Es un Así, regalo. No así. está, no es muy grato. Es como cuando el día de tu cumpleaños llega alguien y lo que te regala, cuando le regalan a los niños ropa, ¿no? Y los niños estaban esperando juguetes. Sí. Y no entienden. Y dicen, no, pero es que yo quería un carrito, como calzones. Y entonces, esos son los regalos de la vida. No son tan gratos.
Exacto, son los regalos ocultos, ¿no? Que yo, Claro, una de las píldoras mías que dice que detrás de cada llaga de dolor hay un milagro en gestación. Entonces, qué bonito sería detenernos a mirar que detrás de esa llaga de dolor que cada uno tiene en su realidad personal, se está gestando un milagro de valentía, un milagro de resiliencia, un milagro claro. de transformación. Y yo creo que estamos todos viviendo momentos en donde el mundo, Dios, el universo nos están convocando a transformarnos a nosotros mismos, a transformar nuestras familias, nuestras relaciones, a hacer nuestra jerarquía de valores para ver realmente qué es lo más importante, porque en donde están nuestros ojos, en donde está nuestro pensamiento, es donde está nuestro corazón. Y qué triste sería que acabara la pandemia y que nosotros siguiéramos siendo las mismas personas y no nos hayamos transformado. Por supuesto. Sobre todo con una llamada de atención tan fuerte que viene de la vida, ¿no? ¿Crees que Por- es una atención del universo, de Dios? yo creo que sí. Mira, es evidente que, bueno, lo que voy a decir, tal vez muchos de ustedes no estarán de acuerdo, pero a mí me parece que este virus es un virus creado, es decir, en la historia del siglo XX, desde finales del XIX, existen las armas químicas. Esto, por más que le buscan al caldo de murciélago con... no le han encontrado la receta. Eh, y entonces, a mí me parece que la maldad es la maldad, pero el amor es el amor. Hemos abusado del mundo de la naturaleza y lo estamos viendo ahora. Yo no sé si ustedes saben, a mí me gusta hablar de esto porque hay muchas personas que son creyentes y oran y pueden tal vez hacer algo desde ese camino. Hay una gran presa en China que se llama la presa de las Tres Gargantas. Es las más grandes del mundo, es gigantesca y está rebasada. Han estado soltando agua, pero las lluvias han sido torrenciales y la, se está afectando, ya se movió, ya desde las fotografías aéreas, se está viendo cómo está cediendo la presa. En el momento en que ceda la presa, va a haber millones de personas muertas y de donde está la presa, el agua va a tender a llegar hasta Shanghái y posiblemente estamos hablando de 30 millones de vidas que va a llevarse más todo lo otro que va a implicar. Es decir, entren al internet, véanlo, es importante saberlo porque no se voltea a ver esto que pasa allá. Y hoy por hoy sabemos en el mundo que nada de lo humano me es ajeno, nada de lo chino me es ajeno. No son solamente lo que consumimos. Los gobiernos han dejado de estar atentos a su población. Tienen sus propias agendas, tienen su propia visión de lo que es el bien, el poder, el dinero, la economía. Entonces, por ahí busca, hace 7 años se sabía que la ciudad afectada por el COVID, la primera ciudad, ya estaba afectada por problemas respiratorios severísimos. ¿Por qué? Porque a la población se la tenía trabajando en las peores condiciones de vida, con grandes necesidades económicas, una población que dormía muy poco, que tenía problemas del sistema inmunológico ya, tenía problemas severísimos respiratorios y cardíacos. Y claro, sueltas ahí un virus en el terreno perfecto para la cantidad de muertes que hubo. Sí tenían hospitales, montaron hospitales maravillosos a los que los enfermos no pudieron llegar, porque lo que se cerró fue el transporte público. Entonces, ¿para qué te cuento esto? Te lo cuento porque nada de lo humano me es ajeno. Y cuando estamos tocando este punto, será una llamada de atención, sí, de la humanidad, a la humanidad misma. Rehumanicémonos, retomémonos. Una llamada de atención de Dios, sí,
Pues si eres religioso, oremos, oremos por todos. Así es, Y porque el mundo se había robotizado. sí, sí, totalmente, totalmente. Y como este problema en China, ustedes en Colombia, yo en México, todos vamos teniendo un montón de necesidades humanas que tenemos que voltear a ver. Y fíjate que una de las cosas que rescato de lo que estás diciendo es que pensábamos que las grandes potencias, como eran ricas, como tenían dinero, como tenían poder, antes en otros momentos de la historia, pues eran como los intocables. Ahora nos hemos dado cuenta que esto es algo que está tocando a la puerta de la casa de los ricos, de los poderosos, de las personas más vulnerables, de los políticos, de los gobernantes, de todo el mundo. Entonces es un Claro, llamado a que todos eh, evoquemos la humildad, evoquemos la espiritualidad, evoquemos el sentirnos vulnerables. Es un momento, yo creo que nos muestra la fragilidad de nosotros los seres humanos y nos hace como agachar la cabeza de algún modo para no sentirnos tan prepotentes, para no sentirnos que podemos hacer con el mundo y con el universo lo que queremos, sino que realmente como seres humanos somos quizá los más frágiles. Porque fíjate que esto está afectando es a los seres humanos, o sea, somos la especie más frágil del universo. sí, sí, sin duda. Y esta es una fragilidad a donde nosotros nos hemos vulnerabilizado. Y hemos vulnerabilizado a la tierra en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, claro, esto es el lugar donde nos toca trabajar en nosotros, volvernos mucho más básicos, mucho más sencillos. Y misericordes, ¿no? Y utilizo esa palabra porque la misericordia, misere es sencillo, básico, y cordius corazón. ¿A dónde me lleva el corazón sencillo, básico? ¿Dónde me lleva? Corazón, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es aquello que tengo que hacer? Si todos tendríamos, en este momento de la historia, tendríamos que estar reciclando, Así, implementando baños secos. Y hay quienes deben de estar diciendo ahorita, baño seco te refieres a bañarme con talco. No, lo voy a decir como me lo decía un ecologista, a dejar de cagar en agua. Tenemos que utilizar menos el agua, contaminar menos. Tenemos que consumir productos más naturales, dejar de consumir lo que no necesitamos. así es, así es. Entonces ahí habría una lección muy grande de deseo, ¿no? Sí, Que todo todos, está interconectado. pues qué bonito, Cuca, siempre un placer muy grande, muy, muy grande de conversar contigo, de estar cerquita de tu alma, tan sabia, tan generosa. Te quiero agradecer por este espacio que nos has regalado. Vamos a tener este espacio colgado en YouTube. En YouTube pueden entrar a Paula López Escritora y ahí vamos a tener los espacios. Pueden también buscar a Cuca Valero en redes sociales para que puedan disfrutar de estos talleres maravillosos, para que puedan encontrar esta nutrición espiritual que queremos regalarles. Y quisiera entonces que te despidieras con un mensaje retomando el tema que nos convoca y es cómo entonces podemos trabajar desde nuestra dimensión espiritual para transformarnos. Ok. Ay, gracias. Bueno, ante todo, gracias, Paula. Gracias por la invitación, gracias por convocarme a reunirme con los tuyos. Muchas gracias. Es lindo encontrarte, ¿no? Este año no nos pudimos ver en ningún congreso, en ningún lado, y qué bueno que nos estamos viendo aquí. Eh, ¿Qué decirte? ¿Cómo trabajar desde la dimensión espiritual? Yo te recordé algunos recursos de la dimensión espiritual. El primero, la conciencia. Primero, estate consciente de tu vida. Trabajo en latín, la palabra es laboro. Entonces, elabora de lo que tomes conciencia. A partir de ahí, elige.
habilítate para responderle a la vida, responsabilidad. Entonces vas a ser libre. Tal vez no libre de lo que está llegando a tu alrededor, pero sí de la actitud que vas a tomar frente a esto. La otra es, continúa, sigue tu intuición y entonces permítete estar contemplativo, porque la intuición se hace muy evidente cuando puedo estar en silencio. Lo otro, hay un recurso de la dimensión espiritual que la hemos mencionado Paula y yo, pero es la religiosidad, religarme con aquello que yo considero superior. Utiliza recursos como el amor. Entrégate en el amor. Y el amor va desde la sopa, desde preparar una sopa para alguien, hasta actos amorosos, como los que tú sabes dar en la vida cotidiana. Vívete en el amor. Y creo que no dejes de lado que la valentía es el recurso que requieres y que se vuelve muy evidente cuando aparece la esperanza. Entonces, sigue tu camino. A mí me parece que yo tocaría desde ahí. Esto es el laboro, el trabajo, la misión. Qué lindo. Descubrir el propósito de tu existencia, ¿no? Y que ese Por propósito supuesto. sea una huella de sentido en tu familia, una huella de sentido en tu país, una huella de sentido en las comunidades más vulneradas. Así que vamos a quedarnos con este gran pensamiento de Cuca Valero, doctora en psicología, magistral en análisis existencial. Bueno, ha sido realmente un honor compartir contigo, ha sido un honor exprimir un poquito del jugo de tu corazón, de tanta sabiduría. Y gracias, gracias para quienes quieran compartir este conversatorio. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en nuestros Instagram, que va a quedar aquí. Y quedémonos entonces con este mensaje de vivir en el amor, de tomar distancia de nosotros mismos, de transformarnos desde nuestra dimensión espiritual y de seguir viviendo en la libertad de elegir la actitud con la cual estamos enfrentando este momento de sufrimiento personal y mundial. Podemos ser libres no porque no nos aflija lo que está sucediendo a nivel mundial, sino que podemos ser libres porque realmente la libertad está en nuestro interior, está en nuestra reflexión. Por supuesto, sí, me parece que haces un resumen muy amplio, muy hermoso y muy claro. Nada más quisiera agregar una palabra. Vivir en plenitud es pleno, lleno, lleno de mí. Y ahí cabe el sufrimiento y el gozo. Y entonces goza lo que sí hay. Exactamente. Goza lo que sí hay. No sigamos poniendo los ojos en nuestras carencias, en nuestras dificultades, en nuestros dolores, sino que más bien sigamos esta invitación que nos hace Cuca de mirar dentro de nuestro corazón, en nuestras despensas, en nuestra vida, en nuestras relaciones, lo que sí hay, lo que sí tengo, lo que muchas veces daba por hecho y que hoy, desde mi plenitud o en esa búsqueda de mi plenitud, puedo empezar a reconocer aquello que no reconocía, aquello que daba por hecho. Hoy podemos ver lo que realmente sí tenemos. El solo hecho de que te despiertes y que no estés conectado a un respirador, que no estés enterrando a un ser querido. Y si esto te pasa, pues también agradecer por la vida de esa persona y unirnos a Dios para que nos dé la fortaleza para superar cada una de esas pruebas. Así que llenarnos en plenitud y tener siempre esa conciencia de mirar lo que sí hay, lo que sí tenemos. Por supuesto. Ay, Paula, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a tus seguidores, porque, bueno, sus comentarios son muy lindos. Muchas gracias. Y Muchas gracias, gracias pues, a mi querida maestra en logoterapia, análisis textual, cuánto aprendemos de ti cada día. Gracias por siempre ser tan generosa con la humanidad, con todos quienes tenemos el beneficio de escucharte y de aprender de ti. Espero algún día encontrarte en el próximo congreso o en México o cuando vengas a Colombia.
Gracias, salúdame a tu esposo, a tu hija y seguimos unidas como camilleras de almas acompañando a tantas personas a encontrar. Oh, muchas gracias. Un abrazo también para ti, muy cariñoso para ti y para tu esposo. Aquí te mandan un mensaje desde Argentina, muy agradecida por la sintonía, agradecer lo que puedo reconocer, lo que tengo y si aún no lo reconozco, poder encender la luz. Gracias desde Argentina. Ay, gracias, Pau. Muchas gracias. Te mando mi Chao. corazón y un gran abrazo para México y para toda tu familia. Muchas gracias. Chao, Chao. chao, tía Cuca.